A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Les damos infinitas gracias por recibirnos en sus hogares. Pertenecemos a la Pastoral de la Mujer Amanecer de la Rectoría de San José del Buen Consejo en su programa El arte de ser mujer. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven, y si por ahí anda alguien que nos ve por primera vez, pues nosotras somos de la Pastoral de la Mujer y nos ponemos a sus órdenes. Evangelizamos a través de asambleas todos los días lunes de 9 a 11:30 de la mañana en la Rectoría de San José del Buen Consejo, Nueva Montserrat, Guatemala. También evangelizamos a través de retiros y eventos especiales. Si quiere obtener mayor información de nuestra pastoral, métase a la página de la Pastoral de la Mujer Amanecer y ahí encontrará todas nuestras actividades. Estamos a sus órdenes. En este día tenemos para ustedes un tema muy hermoso, es la vocación del cristiano, la alegría. Todos estamos llamados a ser felices y alegres en el nombre de Jesús, y hoy quiero presentar a mi hermana Marielos de Recinos, quienes vamos a llevar pues este tema que va a ser de mucha bendición también para ustedes, así como lo es para cada una de nosotros. Bienvenida, Marielos. Perdón, y estoy aquí con ustedes, su servidora, Gilma de Pérez. Bendiciones, Marielos. Gracias, Gilmita. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, que a través del canal Jesús TV abren sus puertas de sus corazones para recibirnos. Estamos a la orden, como mi hermana Gilmita decía, ¿verdad? En nuestra Rectoría San José del Buen Consejo. Amén. Hoy pues, como bien lo dice el tema, ¿verdad? La vocación del cristiano a la alegría. Todos estamos llamados a la alegría, y una alegría que sea permanente. ¿Y por qué? Muchos se preguntarán, pero yo cómo voy a estar contenta, cómo voy a estar contento si tengo infinidad de problemas. Muchos dirán, ustedes serán extraterrestres, ¿verdad? ¿En qué mundo viven para poder estar felices? Pero la alegría en realidad nos viene de saber de que Dios nos ama, y algo que es muy, muy importante es de sabernos que somos hijas de Dios, hijas e hijos de Dios, y eso nos debe de dar una tremenda alegría y agradecimiento, porque Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para que Él viniera y perdonara nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús lo hizo, y junto con el perdón de los pecados también ganó para nosotros vida eterna. Y esa es como que la mayor alegría que nosotros debemos de tener, y junto con esa bendición de la vida eterna también nos regala vida, y vida en abundancia. Pero nos tenemos que aferrar a las palabras de Dios, a las promesas de Dios, y eso es lo que nos va a ir dando a través del Espíritu Santo la alegría en nuestro corazón, María. Sí, en la cita de Primera de Tesalonicenses, el Señor nos dice 5:16 al 18: estén siempre alegres, oren sin cesar, y en toda ocasión den gracias a Dios. Esta es por voluntad de Dios, nuestra vocación de cristianos. El tema, como lo decía mi hermana Gilmita, es ser alegres. Claro, hay momentos de tribulación, de tristeza, de enfermedad, de problemas en el hogar, con un hijo, con el esposo. Hay tantas cosas que en este momento pues podemos pensar, ¿cómo voy a estar alegre con tantas cosas que me están pasando? Pero fíjate, Gilmita,
que en medio de todo esto, el gozo del Señor es el que debe prevalecer. ¿Y cómo voy a obtener yo el gozo del Señor en medio de tanta tribulación? Pues como dice la cita, estén siempre alegres y en oración. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos a la oración muchas veces a pedir, pero nunca alabamos al Señor, o casi nunca alabamos al Señor. En medio de esa tristeza, de esa tribulación, debemos de alabarlo, darle gracias por esos momentos que estamos pasando. Nosotros hemos vivido muchas cosas en mi casa, con mi familia. Mis hijos han pasado también, los 3 son casados. Pero yo he tenido la oportunidad de poder hablarles en medio de esa situación que están viviendo, de decirles, no dejen vencerse por el enemigo, a pesar de, den gracias al Señor por la situación en que están pasando. ¿Tú crees, Gilmita, que nosotros como cristianos muchas veces también decimos la alegría es para aquellos que no tienen preocupaciones o que los que tienen mucho dinero? No, realmente no. Muchas personas creen que cuando ya tienen su profesión, se casan, tienen hijos, tienen una casa, tienen su vehículo, pueden viajar, tienen dinero, una solvencia económica, entonces son felices, ¿verdad? Y tal vez en algún momento, tal vez nosotros, tal vez llegamos a pensar de esa forma, ¿verdad? Porque el mundo nos muestra, pues, todo lo demás nos muestra de que solamente vamos a llegar a ser felices cuando tengamos todas estas cosas materiales. Pero cuando llegamos y tenemos nuestro encuentro con el Señor y llegamos a entender que somos hijos de Dios, es que tal vez repito mucho esto, a mí me costó mucho llegar a entender que yo era hija de Dios, porque uno cree, uno tiene su encuentro con Jesús y uno le agradece a Jesús, pero para llegar a obtener todas esas bendiciones, también yo tengo que creerme que desde que fui bautizada paso a ser una hija de Dios que tiene derechos, pero que también tengo obligaciones. Y una de las obligaciones es estar en esto. Estén siempre, en la cita bíblica que tú leías, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres, oren sin cesar. Esa sería también una obligación. Como hija, como cristiana, estemos en oración, una oración sin cesar, dice, y en toda ocasión demos gracias a Dios, que sería mi otra obligación también, de ser eternamente agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la voluntad de Dios, vuestra vocación de cristianos. Aquí está el nombre de nuestro tema, la vocación del cristiano, la alegría, ¿verdad? Pero de sabernos de que somos hijas e hijos de Dios y que tenemos la esperanza de que un día vamos a llegar a la vida eterna. A la vida eterna, sí. Y sobre todo, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, porque nosotros hoy podemos decirlo, como dice mi hermana Gilmita, que en ese encuentro con el Señor nosotros encontramos la verdadera alegría, el gozo del Señor. Pero ¿cómo obtenemos nosotros ese gozo? A través del Espíritu Santo de Dios. Porque si Él no habita en nuestro corazón, si Él no está ahí palpitando, entonces vamos a tener como una falsa alegría. Porque si ustedes se darán cuenta, hay muchas personas que son como un rayo de sol en una habitación. Entran felices y entran contando chistes y hacen reír a medio mundo, pero cuando ya empiezan a platicar con uno, se da uno cuenta, Gilmita, que están tan llenos de amargura, de ira, de celos, tienen un corazón lleno de un montón de nudos, por decirlo. Pero la sonrisa de ellos es como muy falsa. Fingida.
Entonces, cuando nosotros verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor, es cuando el Espíritu Santo viene a tomar posesión completamente de nosotras. Hay momentos que sentimos tristeza, somos humanos, sentimos tal vez ira, ¿verdad? En un momento, pero al momento la conciencia del Espíritu de Dios nos dice, hey, ese por ahí no está bien, nos hace reaccionar. Entonces ahí ya volvemos y retrocedemos y podemos pedir perdón, podemos pedir disculpas de lo que estamos haciendo, y que decimos nosotros, nos robaron la paz, pero la que perdió la paz fui yo, ¿verdad? La que se dejó robar la paz, ¿eres tú? ¿O soy yo? ¿O somos las demás personas? Hay un tema donde dice, asume tu responsabilidad, ¿verdad? Asume la responsabilidad de tus actos, y no podemos estar echándole la culpa a otras personas de cómo yo me encuentro, si me encuentro feliz o triste, ¿verdad? Entonces yo sé que si Dios me ama, Él está conmigo, creo en sus promesas, me da mucha paz, me da mucha fortaleza, me da ánimo, y eso me provoca pues alegría, ¿verdad? Aún en medio de las dificultades. No quiere decir que si va a morir un familiar no vamos a estar tristes, definitivamente. Hay una enfermedad, claro, como tú decías, como humanas nos preocupamos tal vez, pero lo malo es cuando le ponemos mucha atención o le damos cabida a esa preocupación o a esa tristeza. Y recordémonos que el diablo es el enemigo de Dios y es nuestro enemigo, y él quiere robarnos esa alegría. María lo decía muy bien, lo que decía Gálatas 5:22. El fruto, ¿verdad?, del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley. Gálatas 6:5-22, ahí nos dice, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu Santo es la alegría. La alegría es un regalo de Dios, es un don de Dios para cada uno de nosotros, porque esa va a ser nuestra vocación. Como dice, no puede haber cristianos tristes. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección de Jesús, y eso nos debe de dar inmensa alegría de que Jesús resucitó por nosotros y nos lleva a la vida eterna, y en ese camino vamos, ¿verdad?, de luchar por llegar un día a la eternidad con el Señor. Nehemías 8:10 nos dice, no estén tristes, la alegría de Yahvé es nuestra fortaleza. No estén tristes, dice, la alegría de Yahvé es nuestra fortaleza. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo hacer con nosotros? Precisamente que perdamos esa alegría, porque cuando perdemos esa alegría nos enojamos por cualquier situación, ya sea enfermedad, porque no hay trabajo, porque hay un divorcio, porque hay problemas familiares, en fin, un sinfín de situaciones. Pero cuando esas circunstancias hacen que nosotros nos pongamos tristes, la tristeza nos lleva a la depresión, nos lleva a la amargura, nos lleva a que perdemos la confianza en Dios, perdemos nuestra mirada en Dios, nos peleamos con Dios, nos ponemos de mal humor. Entonces ya no somos los cristianos alegres, los cristianos felices, los cristianos que confían, sino que estamos perdiendo muchas veces la fe. Cuando llegan esos momentos, Marielos, tú lo decías, ¿a quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Solamente al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que también podemos hacer cuando somos positivos, porque muchas veces el negativismo viene a apoderarse de nuestro ser.
esta casa que tengo no me gusta, el carro que tengo no es del año, no, mis hijos tal vez no están en el mejor colegio, el trabajo o los compañeros del trabajo no me gusta. Empieza a ser uno negativo. Y eso nos roba la alegría, el gozo del Señor. Entonces, pase lo que pase, siempre debo de pensar, hoy es un nuevo día, como dice la alabanza, ¿verdad? Y vamos a empezar de nuevo, un nuevo día. El Señor nos está regalando. Es un regalo maravilloso ese soplo de la mañana, que el Señor, cuando nos despertamos, ver nuestra familia, están bien. Ver a nuestros hijos, gracias a Dios, son unos buenos muchachos o muchachas que están estudiando, que están trabajando, el esposo que se va a trabajar o la esposa que se van juntos a trabajar. Ser positivos en todo momento. El Espíritu dice, hay una cita que dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque si nosotros somos negativos, entristecemos al Espíritu de Dios. Entonces, ser positivos en todo momento. Como les digo, somos humanos y tenemos tal vez sí, como dice, el derecho de entristecernos, pero no quedarnos ahí. Como es cuando un duelo, sería insensible decirle a alguien que perdió y que, mire, esto es solo pasajero. No, tiene que vivir su duelo, va a ponerse triste, va a ponerse tal vez un momento de depresión, pero ahí es cuando nosotros podemos evangelizar. Y esto también va a pasar. Y esto también tiene que pasar. La enfermedad. Nosotros como hermanas de la pastoral hemos vivido momentos difíciles, la mayoría. Pero estamos aquí, a veces con el cansancio, a veces con la enfermedad de un familiar, pero el Señor nos ha hecho el envío. Y como cristianas debemos decir, nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ese testimonio de vida, estar siempre con el gozo del Señor. Yo le decía como pequeño testimonio a mi esposo, porque ha tenido quebrantos de salud muy fuertes. Y fíjate, Gilmita, que yo le decía a mi esposo, claro, esto no es una enfermedad que con una pastillita se le va a pasar, pero no pierda la paz que el Señor le está dando en este momento. Tiene un doctor, tiene medicina, tiene una cama donde reposar. Entonces, este es el momento. Si usted se pone positivo, si usted muestra agradecimiento al Señor por lo que está pasando, todo va a salir bien. Porque eso nos ayuda en la enfermedad a estar positivos. Y no solamente eso, Marielo, sino que nuestros pensamientos, me dice que los pensamientos de Dios son mucho mayores que nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Nosotros quizás a veces nos enfrascamos, como dices tú, en el problema o en la necesidad, y eso no nos deja ver que Dios tiene, como nuestro papá, pues tiene todo bajo control, que si estamos en esa oración constante y en ese agradecimiento, que creamos que Él tiene, lo que tú decías, una solución a esa pena, a ese problema en el tiempo de Dios. Pero que lo que Él tenga va a ser mucho mejor para nosotros, porque se va a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, en la salud de tu esposo, en la solución del problema. Y eso es lo que tenemos que creer y confiar en Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, levantemos la mirada hacia Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Fíjense, levantemos la mirada hacia Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Entonces nosotros pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos regale su poder, su fuerza,
que nos dé su presencia para que nos llene de alegría, de paz, de gozo, para que tengamos ese gozo permanente. Y en esos momentos de necesidad, nuestra mirada solo tiene que estar puesta en Dios, en la Santísima Trinidad, no en el problema, no en la necesidad. No nos quedemos enfrascados ahí, sino que nuestra mirada, nuestra confianza en el Señor, porque de Él es el que nos viene todo lo que necesitamos. Y aún en medio de esas circunstancias, de esa enfermedad, de esa situación económica, de esa falta de trabajo, nosotros podremos experimentar esa alegría. Pero esa alegría no quiere decir que vamos a estar sonrientes, ¿verdad? Así como una sonrisa. Bueno, no voy a decir la marca, ¿verdad? Porque antes había una marca de pasta dental que decía una sonrisa, ¿verdad? Pero es tener confianza, es tener fe, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y de ahí nos viene también esa alegría, esa amabilidad, que cuando vemos a alguien, aun que ellos o ellas ven que tenemos ese problema, pero podemos transmitirles también a los otros esa paz, y podemos también dar fortaleza a aquellos que nos están necesitando. Y en el Salmo 118, 24 nos dice: este es el día que ha hecho el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. Amén. Entonces, la alegría no es porque de uno mismo. La alegría viene del Espíritu de Dios. Dice, alegrémonos y gocémonos en Él. Entonces, cuando esas penas, esas alegrías, esas tristezas vienen a nuestra vida, esas enfermedades, es el momento de orar y decirle al Señor: yo te entrego. Porque si entregamos al Señor toda tristeza, toda tribulación, Él, que es tan poderoso, viene a darnos la paz. Y en la paz, como decía mi hermana, es fruto del Espíritu Santo. En ese momento es cuando debemos de pensar, porque uno a veces piensa, bueno, pero si tengo esa preocupación, si tengo todo esto, es porque estoy tan tranquila. Pero es el mismo Espíritu del Señor el que en ese momento toma nuestro ser, como decía, ¿verdad? Él nos abraza como sus hijas, como sus hijos, y dice: ¿por qué te preocupas si aquí estoy yo? Como dice nuestra Madre Santísima en la vocación de la Virgen de Guadalupe: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Solo imagínense ese momento que nuestra Madre viene a decirnos así, porque también tenemos que aferrarnos a la intercesión de la Virgen María y San José. Y es la cosa más bella cuando nosotros entregamos, porque si nos quedamos con eso, vamos a vivir una vida de amargura, de tristeza, porque la vida es solo una vez, la vamos a estar, no vamos a tener un montón de vidas. Entonces, ese es el momento que yo estoy viviendo. Este es el momento que yo estoy alegre. Este es el momento que el Espíritu Santo me llena de gozo al estar aquí acompañada de mi hermana Gilmita, compartiendo. Y miren que ese compartimiento, uno dice, ¿qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Pero cuando ya empezamos nosotros a platicar, nos transmitimos esa alegría, ese gozo, de estar en ese contacto con el Señor y estar en contacto con los hermanos que son ustedes. Sí, yo no me quiero quedar, yo sé que ya el tiempo lo tenemos corto, pero no me quiero quedar con esta cita bíblica de Proverbios 15:13. El corazón alegre, dice, hermosea el rostro, mas por el dolor el espíritu se abate. Entonces, queremos vernos hermosas, pues tengamos ese corazón feliz, ese corazón contento, ese corazón agradecido con Dios, porque la alegría no solamente es sonreír, sino que es una alegría que viene de adentro, que es el Espíritu el que está obrando en nuestras vidas. Y un consejo: no nos dejemos arrebatar, no nos dejemos
que nos roben esa alegría y esa paz que Jesús ha traído para nosotros. Peleemos por conservarlo y solo lo vamos a obtener con el poder del Espíritu Santo. Hemos llegado al tiempo, Marielitos, tú puedes orar por todos nuestras hermanas y hermanos que nos están viendo. Sí, y antes de orar, solo quiero decirle que no pospongan el gozo de Dios. El gozo que tiene el Señor para ustedes. Elige estar alegre hoy. Mañana no sé. Ayer tal vez viví un día amargada, no sé. Pero no lo posponga, hermana, hermano. Hoy, sonría. La vida es solo una. Dios está en su corazón si usted así lo quiere, abrir su corazón a Él. Él la va a llenar de un gozo que no se puede explicar. Es a través de conocerlo como vamos obteniendo esa alegría y ese gozo. Y nos vamos a poner en manos del Señor este día para que todo lo que hagamos sea con alegría, con gozo, con todo lo que digamos, que transmitamos esa alegría y ese gozo a los demás hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y bendito, te damos gracias por este momento de poder compartir con mi hermana Gilmita, de haber compartido con mis hermanos de Jesús TV este tema, la alegría del cristiano, porque tú nos vienes a dar, Señor, a través del Espíritu Santo, esa alegría y ese gozo que nos diste, Señor, cuando tu Hijo vino a la tierra. Ese gozo y esa alegría que nuestro Señor Jesucristo ha sembrado como verdaderamente cristianos que somos. Gracias, amado Padre, por habernos dado a tu Hijo y habernos dejado ese consolador, ese sanador y ese liberador que es el Espíritu Santo, tú mismo. Gracias por todo lo que nos has regalado este día y gracias por la alegría y el gozo que hay en nuestros corazones. Gracias, Mamá María, por estar en este momento con cada uno de mis hermanos que está atrás de esta pantalla. Madre Santa, llénanos de esa alegría y ese gozo que te dio el Espíritu Santo cuando estuvo engendrando al Hijo de Dios. Gracias, Señor San José, por esa paz que transmites también tú al haber aceptado ser padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas por siempre, para siempre. Amén, y amén. Nos vemos en un próximo programa y llénense de alegría, por favor. Practiquen sonreír. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Luego. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.